Resolviendo banco de preguntas de la materia de lenguaje y literatura. Ya estamos en la parte número 9. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejarnos un like, un comentario y también compartir con todas aquellas personas que están interesados en este tipo de contenido. Y como en todo video, al final de este video te dejo una pregunta. Quiero que me respondas a la pregunta 155. Déjame en los comentarios. Sin más que decir, empecemos con este video. Vayamos por la pregunta 126. Esta pregunta les había dejado a ustedes para que lo puedan resolver. Y bueno, la respuesta a esto es el inciso C. El código es el conjunto de señales o signos que se les atribuye un significado. Bien, pasemos a la pregunta 127, que dice: la pregunta ¿con quién se usa para reconocer al complemento circunstancial de tiempo? No, porque la pregunta es ¿cuándo? De modo tampoco, porque la pregunta es ¿cómo? Tampoco puede ser de lugar, porque la pregunta es ¿dónde? Y esta es la respuesta correcta porque utilizamos para reconocer el complemento circunstancial de compañía la pregunta ¿con quién? Pasemos a la pregunta 128, que dice: la pregunta ¿para quién? Se usa para reconocer ¿para quién? ¿Objeto directo? No. La pregunta ¿para quién? Sí se utiliza para reconocer el objeto directo o también llamado como complemento indirecto. También la pregunta puede ser ¿a quién? Bien, pasemos a la pregunta 129. La pregunta dice: ¿qué es lo que se usa para reconocer el objeto directo o también llamado como complemento directo? Entonces utilizamos la pregunta ¿qué? Para reconocer justamente el objeto directo. Bien, pasemos a la pregunta 130, que dice: en Oscar perdió la billetera. La billetera es objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial o modificador directo. Bien, para reconocer esto debemos de marcar al verbo. Recuerden que el verbo es el que define qué complemento tenemos. El verbo es un verbo transitivo, por lo tanto, la billetera es un complemento directo. Por lo tanto, podemos utilizar la pregunta ¿qué? Y le preguntamos al verbo: ¿qué perdió Oscar? Y la respuesta es la billetera. Por lo tanto, la respuesta correcta es objeto directo. Bien, pasemos a la pregunta 131, que dice: ¿es una locución adverbial? Para responder a esto debemos de saber qué es locución, porque ya sabemos qué es un adverbio. Un adverbio es aquella palabra que expresa diferentes tipos de circunstancias, como ser, de tiempo, de lugar, de afirmación, de negación, etc. Entonces, locución se refiere a un conjunto de palabras, o puede ser dos o tres o más palabras que forman un clase de adverbio. Como por ejemplo, érase una vez. Todo ese conjunto de palabras forma un adverbio de tiempo. Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de locución adverbial. Y en este caso la respuesta correcta sería sin ton ni son, a pesar de que a través de, por consiguiente. La respuesta es el inciso A. Pasemos a la pregunta 132, que dice: pueblucho es un sustantivo derivado. Diminutivo no puede ser porque utilizamos ito. Aumentativo no, porque utilizamos aso. Gentilicio tampoco. Y la respuesta es inciso D, que es un sustantivo despectivo. Pasemos a la pregunta 133. Y la pregunta es: ¿qué sustantivo no es colectivo? Ejército es un sustantivo colectivo. Caserío también es un sustantivo colectivo que implica muchas casas. Arboleda también es un sustantivo colectivo, implica bastante árboles. Y la respuesta correcta es el inciso D. 12 es un sustantivo individual.
Bien, pasemos a la pregunta 134 que dice, en la oración, los libros están bien cuidados. El sustantivo libros cumple la función de objeto directo, circunstancial, núcleo del sujeto o vocativo. Bueno, no puede ser objeto directo o complemento directo porque ya dijimos que el verbo es el que crea los diferentes complementos. Y en este caso, aquí tendríamos al verbo. Y todo lo que tendría que estar por este lado tendrían que ser los complementos u objetos. Bien, circunstancial no, porque complemento circunstancial después del verbo. Núcleo del sujeto, pues sí, esta es la respuesta correcta. Porque libros es el núcleo del sintagma nominal. Pasemos a la pregunta 135 que dice, el sustantivo responsabilidad es conativo, abstracto, partitivo o colectivo. Pues la respuesta correcta a esto es inciso B. Es un sustantivo abstracto. Pasemos a la pregunta 136 que dice, en la oración, ¿me odias o me amas? ¿O es una conjunción copulativa? No, porque las copulativas, sus nexos son y, ni y que. Las disyuntivas, sí. Esta es la respuesta correcta, ya que en las disyuntivas sus nexos son la o, u. Bien, pasemos a la pregunta 137 que dice, el verbo auxiliar es hacer, tener, querer y haber. Bueno, hacer no es un verbo auxiliar, tener tampoco, querer tampoco. El verbo auxiliar por excelencia es el verbo haber. Por lo general lo encontramos en los tiempos compuestos. Yo he bailado, tú has bailado, él ha bailado, nosotros hemos bailado, yo había bailado, tú habías bailado. En ese contexto utilizamos como auxiliar. Bien, pasemos a la pregunta 138, que dice, el artículo neutro lo sirve para adjetivar al verbo, no. Sustantivar al adjetivo, sí. Esta es la respuesta correcta. Lo que hace el artículo neutro lo es justamente convertir a los adjetivos calificativos en un sustantivo. Bien, pasemos a la pregunta 139 que dice, en la oración, la pelota de Juanito es grande. El grado del adjetivo es, bueno, el adjetivo calificativo es grande. Entonces, positivo, comparativo, superlativo y absoluto. Bueno, la respuesta correcta es un adjetivo calificativo en grado positivo. Pasemos a la pregunta 140. Hábil es un adjetivo, adverbio, sustantivo o verbo. La palabra hábil es un adjetivo calificativo porque podemos calificar y decir mi amigo es hábil, ese estudiante es hábil. Por lo tanto, un adjetivo calificativo. Vayamos a la pregunta 141, que dice, el superlativo fuerte es fortísimo, el fuerte, fuertísimo o fortérrimo. Bueno, la respuesta correcta a esto es el inciso A, es fortísimo. Puede ser también válido fuertísimo, que en el lenguaje coloquial lo manejamos bastante de esta manera. Pero la forma más correcta tendría que ser el inciso A. Bien, pasemos a la pregunta 142, que dice, el inciso que tiene un adjetivo en grado comparativo es, vayamos a buscar el grado comparativo. Recuerden que hay tres dentro de lo que es del grado comparativo. Tenemos de inferioridad, superioridad y de igualdad. Y cada uno de estos tienen ciertas muletillas por las cuales vamos a poder reconocer fácilmente. Entonces,
Inciso A, Sancho Panza era tan valiente como Don Quijote. Pues aquí sí tenemos lo que es estas muletillas que les hablaba, tan y como. Y al medio tiene que ir lo que es el adjetivo calificativo, que en este caso se utiliza valiente. De todas formas, vamos a revisar las otras opciones. Dice, Sancho Panza era chistosísimo, ¿no? Sancho Panza era muy bueno, tampoco. Sancho Panza era el amigo, no. Inciso A es la respuesta correcta, que en este caso sería de igualdad, que se utiliza tan y como. En inferioridad se utiliza menos que y en superioridad se utiliza más que. Pregunta 143. Dice, en la oración, alguien ha llamado. Alguien es adjetivo indefinido, pronombre numeral, pronombre indefinido o es un adjetivo numeral. Bueno, la respuesta correcta a esto es, sí puede ser un adjetivo indefinido, pero recuerden esto. Si esta palabra acompaña a un verbo, segurísimo que va a ser un pronombre indefinido. Pero si esta palabra estaría acompañando a un sustantivo, seguro que iba a ser un adjetivo indefinido. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. 144. Algunas funciones del lenguaje son funciones del lenguaje. Tenemos 6 funciones. Y dice en el inciso A, desiderativa, transitiva e intransitiva. No, nada tiene que ver con funciones del lenguaje. Armoniosa, aposición, no, tampoco, nada tiene que ver. Apelativa, referencial, poética, sí. Estos sí son funciones del lenguaje. Bien, pasemos a la pregunta 145 que dice, el artículo neutro se antepone al... El artículo neutro se antepone al... Bueno, acabamos de explicar, no me acuerdo en qué pregunta hicimos este caso del artículo neutro. Aquí tenemos en la pregunta 138 que decía el artículo neutro sirve para sustantivar al adjetivo. Por lo tanto, se va a anteponer al adjetivo calificativo. Entonces, la respuesta correcta sería inciso C. Pasemos a la pregunta 146 que dice, Sofía duerme y Juan sale a su trabajo. ¿Es una oración compuesta? Bueno, aquí tenemos un verbo, sale, tenemos otro verbo y en el medio tenemos el nexo. Y a través de este nexo reconocemos que es una oración coordinada de tipo de copulativa. Inciso C es la respuesta correcta. Pregunta 147. Dice, te llamé, pero no me contestaste. ¿Es una oración que lleva una conjunción? Bueno, vayamos a ver. Llamé, verbo, no me contestaste, otro verbo. Y al medio tenemos el nexo. Pero, por lo tanto, la respuesta correcta no puede ser copulativa porque ya les dije que en las copulativas está i, ni y que. En las disyuntivas acabamos de ver que hay el o, u. En las adversativas sí está el pero, sin embargo, no obstante, más y etcétera. Entonces, inciso C es la respuesta correcta. Pregunta 148. Dice, la oración, pedí permiso porque necesitaba salir, tiene una conjunción consecutiva, condicional, disyuntiva o causal. Y la respuesta correcta a esto es inciso D, causal. Bien, pasemos a la pregunta 149 que dice, estás arriba, delante de Dios, pero lejos de mí. Los adverbios utilizados en la oración son... Bien, vayamos a reconocer cuáles son estos adverbios. Tenemos arriba el primer adverbio, delante otro adverbio, lejos otro adverbio. ¿Y qué tipo de adverbios son estas? Es de lugar. Inciso B, la respuesta correcta.
Pasemos a la pregunta 150, que dice, el inciso que contiene un sustantivo patronímico es. Inciso A, los Rodríguez tienen muchos problemas. Estos jóvenes son responsables. Los bolivianos van en primer lugar. Callaron porque eran culpables. Bueno, cuando hablamos de patronímicos nos referimos a nombres de personas, que puede estar el nombre propio, el apellido, el apodo y el seudónimo. Por lo tanto, inciso A es la respuesta correcta. Pasemos a la pregunta 151, que dice, volveré cuando te hayas ido. Es una oración subordinada, adverbial de tiempo, sustantivo, adverbial de lugar o adjetiva. Bueno, para poder reconocer qué tipo de oración subordinada es, lo primero que vamos a hacer es definir cuál es la oración principal y cuál es la oración subordinada y encontrar el nexo. Por lo tanto, decimos que volveré sería la oración principal y cuando te hayas ido sería la oración subordinada y tenemos como nexo cuando. Una vez identificado tanto la oración principal y la oración subordinada, lo que hacemos es reemplazar toda esta oración subordinada. En el caso de los sustantivos, reemplazaríamos por eso o por una cosa, que no sería coherente. Volveré eso, volveré una cosa, no puede ser entonces de sustantiva. De adjetiva, reemplazamos justamente por un adjetivo calificativo, pero desde ya descartamos que pueda ser de adjetiva porque tendría que estar un sustantivo en vez de volveré. En este caso tenemos un verbo. Entonces tiene que ser necesariamente de adverbio, pero será de lugar o de tiempo, pues el nexo que se está utilizando cuando implica tiempo. Por lo tanto, la respuesta correcta a esto es inciso A. Bien, pasemos a la pregunta 152, que dice, en la oración, Cervantes escribió Don Quijote de la Mancha, el verbo está en... Identificamos al verbo, aquí tenemos escribió. Uy, qué fácil, ¿ah? Presente, imposible. Futuro, imposible. Infinitivo, imposible. Pretérito, ¿sí? Esta es la respuesta correcta. Bueno, pretérito se refiere tiempo pasado. Vayamos a la pregunta 153, que dice casota. Casona, ¿son sustantivos diminutivos? No. Casota, no. Despectivos, no, porque sería casucha. Aumentativos, sí. Son sustantivos aumentativos. Bien, pasemos a la pregunta 154, que dice, paz es un sustantivo concreto? No, porque simplemente tenemos una idea o un concepto de lo que es de paz. Abstracto, pues sí, es un sustantivo abstracto la palabra paz. 155, que dice, en Rubén llegó tarde, el verbo está en modo. Bueno, esta pregunta les voy a dejar a ustedes, ¿sí? Tenemos tres modos, les adelanto, que puede ser un modo indicativo, un modo subjuntivo o un modo imperativo. Únicamente se tienen que fijar en el verbo. A ver quién me da la respuesta correcta. Bueno, hasta aquí entonces el video. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a este canal, regalarnos un like y por supuesto también compartir, difundir este tipo de contenido. Hasta el próximo video.